Tal vez esta primera parte algunos no la vean muy, no nos gusta mucho la teoría, pero personalmente y de acuerdo a lo y cómo he ido aprendiendo, me parece que es importante para conocer los porqués y de qué forma vamos realizando nuestro trabajo, ¿no? Generalmente las normas y la teoría archivística nos ayudan a poder eh, darle mayor utilidad a los sistemas informáticos, ¿no? Es lo que llamamos muchas veces la tecnología blanda, ¿no? Lo que está diseñado antes de poder aplicar todos estos conocimientos, todos los principios que conocemos y demás a un sistema. Entonces, vamos a empezar con una explicación de qué es la descripción archivística. Cuando describimos, ¿qué es lo que hacemos? Representamos la unidad de descripción. ¿Cuál es esa unidad de descripción? Puede ser un fondo, puede ser una sección, puede ser una serie, puede ser un expediente, una unidad compuesta o una unidad simple de documentación. ¿Cómo hacemos esta representación? Mediante la recopilación de datos, el análisis, la organización y el registro de la información. Esta información nos tendría que servir para identificar, gestionar y localizar y explicar los documentos del archivo en su contexto y el sistema que los ha producido. La estructura de la descripción tiene que responder a los principios archivísticos. Ya conocemos el principio de procedencia, respetar la institución que los ha emitido y el principio del orden original. ¿Qué quiere decir? Respetar el orden en la organización, en la descripción de cómo estos documentos se han ido conformando, de cómo ese fondo se ha ido conformando. Pero ¿para qué queremos normalizar? Si de repente en nuestra práctica podemos simplemente encontrar otros criterios de organización o de descripción de nuestros archivos. Primero, describimos para regular. ¿Qué quiere decir? Que solamente regulando nuestra descripción va a ser posible difundir y promover el acceso de la información. Y segundo, para lograr un ámbito de interoperabilidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a compartir nuestra información mediante redes, mediante un sistema, ya sea interno, ya sea abierto, pero la idea es que podamos tener interoperabilidad, que quiere decir que nuestros registros puedan ser leídos en diferentes sistemas, que puedan ser comprendidos, que los datos que llenamos, que la información que vamos registrando pueda ser comprendida en diferentes sistemas, en redes y en toda una comunidad, no solamente archivística, sino en toda la comunidad de usuarios de los archivos. Cuando hablamos de descripción usamos normas, pero las normas archivísticas no solo se limitan a 4. Realmente podríamos encontrar un sinfín de normas archivísticas o de normas no solo dirigidas a los archivos, pero que sí nos ayudan cuando vamos a establecer un sistema de archivos. Las normas generalmente están divididas en 3. Las normas de entrada de datos, que son de contenido y estructura. Las normas de sistemas de descripción, y cómo vamos a diseñar nuestro sistema de descripción y cómo utilizamos esta descripción. Y los sistemas de salida, cómo vamos a presentar la información, cómo se va a visualizar, cómo se va a codificar. En este sentido, les presento un cuadro donde se mencionan muchas normas, si se puede decir, o instancias que han utilizado y han ido creando sus propias normas, ¿no?
diferentes países que han ido adaptando las normas internacionales para crear normas país, como se llaman, ¿no? Las normas que ya se aplican en el país, dado que la mayor parte de los países tienen entidades que centralizan la actividad de los archivos y van dando las normas y van adaptando las normas internacionales a su propio contexto. Desde fines de los 90, principios de los años 2000, ¿qué ha pasado con todas las normas de descripción o con todas las normas con las que trabajamos en los sistemas, ya sea de bibliotecas o de archivos? Se ha venido a dar la aplicación de los modelos conceptuales. Es un modelo conceptual, es una representación abstracta de la realidad. ¿Para qué hacemos esta representación abstracta de la realidad? Justamente para transferir la mirada de esta realidad a un sistema informático. Por eso es que usamos conceptos prestados de las ciencias informáticas y el modelo ER, que quiere decir entidad y relaciones. Entonces, las normas que se van reescribiendo, se van actualizando en los últimos años, en los últimos 20 años, van a estar realizadas en base a estos modelos conceptuales. En la archivística, estos modelos conceptuales nos ayudan a crear un mapa teórico de la documentación archivística. Facilitan la aplicación de sistemas informáticos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos con informáticos o vamos seleccionando el sistema que queremos utilizar, una mejor comprensión se da a través de la aplicación de los modelos conceptuales. Se convierten como en un lenguaje común entre los especialistas en sistemas informáticos y los documentalistas, ¿no? Sean, en este caso, los archivistas. El modelo conceptual nos ayuda a modelar un sistema de aplicación universal, ¿no? Que sea comprensible, leído por cualquier sistema, bajo ciertos códigos, ¿no? Y va trabajando, en este caso, el modelo conceptual que trabaja el Consejo Internacional de Archivos, es el que tenemos a la derecha, donde reconocemos a las instituciones. Estas son las entidades, ¿no? Estamos hablando de un modelo de entidades y relaciones. Las instituciones, las funciones, los documentos son precisamente las entidades que se relacionan entre sí. Tenemos las instituciones. ¿Qué realizan las instituciones? Realizan funciones. Estas funciones que realizan las instituciones se documentan, ¿no? Toda actividad de toda institución se documenta, independientemente de que el documento sea electrónico o sea un documento en papel. Estas funciones se van a documentar y ese documento va a llegar a archivarse, ¿no? ¿Qué hacen entre estos tres espacios? Producen y gestionan. Entonces, a toda institución le corresponderá un archivo y los documentos del archivo son resultado de las instituciones y son producidos por instituciones y son utilizados también por instituciones, sean estas instituciones no solo las creadoras, sino sean otras secundarias que vayan relacionándose para hacer uso de la documentación de archivo. Entonces, las funciones, ¿dónde las vemos? De acuerdo a las normas del Consejo Internacional de Archivos, estas funciones están
La manera de describir las funciones está definida en las normas ISDF. Las instituciones se van a normar por las ISAR-CTF y la norma ISDA. Son dos normas. Los documentos de archivo van a ser los normados por las ISAT-G. De repente, en nuestro recorrido hemos conocido y nos hemos trabajado más solamente con las ISAT-G, que es lo primero que nos ha llegado. Pero vamos a ir viendo cómo se van relacionando. Bien. Este es un diagrama que lo podemos leer de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Por ejemplo, si empezamos a leer de arriba hacia abajo, podemos decir que las ISAR describen a los productores. ¿Qué quiere decir? A los productores, las entidades productoras. ¿Quiénes son? Las instituciones, las familias o las personas, ¿no? Podemos tener archivos que sean de instituciones, que nos expliquen, que sean resultado del trabajo de familias. Podemos tener archivos cuyo productor ha sido una persona. Y nos brindan, las ISAR nos van a brindar información sobre el creador de esos documentos. Las ISDF. Las ISDF, ¿qué es lo que hacen? Describen las funciones. Toda institución desarrolla funciones, trabaja en procesos, desarrolla actividades y va a desarrollar tareas. Muchos de nosotros vamos a ver estas funciones en los que llamamos en las instituciones públicas los MOF, que nos van a expresar cuáles son las funciones institucionales y cómo esas se desplegan por toda la institución y por todas las responsabilidades de la institución. La información, las ISDF van a describir la información sobre la función que genera el documento. Y esto es importante porque muchas veces en nuestras instituciones se puede designar incluso a terceros o hallar un documento en un área, pero que cumple funciones de otra. Entonces ahí tenemos que saber, no solamente al describir, sino al organizar, saber a qué funciones corresponde cada documento. Las ISAT-G, ¿qué es lo que hacen? Describen a los documentos y los documentos en una jerarquía, que son los fondos, las series, las unidades documentales compuestas y las unidades documentales simples, ¿no? Y nos brindan información sobre el documento. Entonces, finalmente están las ICA. Las ICA que describen las instituciones que custodian los documentos de archivo. Entonces, estas nos interesan específicamente a nosotros porque son las que nos representan, a nuestras instituciones archivísticas. Las ICA pueden describir archivos, bibliotecas, museos, familias, centros de información en general. Y nos van a dar datos sobre cada centro. Si leemos de izquierda a derecha, vamos a tener lo siguiente. Los productores, que pueden ser instituciones, familias, personas, desarrollan funciones, actividades, procesos, tareas, que crean la necesidad de documentos. Y estos documentos se van a conservar y difundir en instituciones que custodian y documentan estas actividades en archivos, ¿no? Entonces, esta documentación se va
a resguardar en archivos, ¿no? Donde se va a acudir para poder tener acceso. Bien. Dentro de este mundo de las normas y de estas 4 normas, ha sido primordial la tarea del Consejo Internacional de Archivos, el ICA, con más de 60 años, que reúne instituciones archivísticas y profesionales de todo el mundo para defender la gestión eficaz de los documentos de archivo, la protección material del patrimonio escrito, y trabaja también para producir normas internacionales de buenas prácticas para favorecer el diálogo, los intercambios y la transmisión de conocimiento derivado de fronteras. Bien. En este ámbito podemos decir que el ICA, paradójicamente, al ritmo que le vamos a dar posteriormente, primero lanza la CISAT-G, la descripción de documentos, en el año 96, para posteriormente sacar su última versión el año 2000. Paralelamente, casi con la segunda versión en el 2004, surgen las ISARES CPF. Después nacen las ISDF y finalmente las ISDIAC 2008. Ahora, esto no quiere decir que la ICA tenga solamente, qué sé yo, un grupo de 3 personas trabajando, ¿no? El ICA generalmente trabaja con comisiones representativas de cada país, de varios países, ¿no? De países especialmente que trabajan ya en sistemas, ¿no? Y que van teniendo sus organismos normativos. Y va trabajando en base a las normas ISO también, y va aglutinando para generar ¿qué? Normas que puedan ser aplicables a nivel internacional.